fe, tome la palabra de Dios y diga conmigo: mi Biblia es la palabra de Dios, escrita en páginas, inspirada por el Espíritu Santo. Escudriñarla me hace sabio, guardarla me santifica, declararla me bendice, y hoy la pongo por obra para ser de bendición en mi hogar, mi iglesia y mi ciudad. Y el pueblo de Dios dice: lo declaramos hecho. Aleluya. Hebreos 12, versículo 2 y verso 3. Hebreos 12, 2 y 3. Dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Miren lo que dice la Biblia ahí: sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos a ti la gloria y te damos la honra. En el nombre de Jesucristo, ministranos, Señor. Ministra esta palabra a cada vida, ministra esta palabra a cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta semana, muchas personas hacen recordatorio del sacrificio de Cristo, de lo que es su muerte y su resurrección. Pero hay una diferencia entre tradicionalmente recordar la muerte y resurrección de Cristo a entender lo que significa la muerte y la resurrección del Señor. Tradicionalmente, históricamente, mucha gente conoce al Cristo histórico, pero no lo conocen como Salvador. El conocer la historia de que Cristo nació, se crió, nació en Belén, se crió en Nazaret, que vivió en Galilea, que caminó entre los hombres, que murió, resucitó, que la tumba allá está en Jerusalén, está vacía. Esa es parte del Cristo histórico, es parte del turismo. Pero eso no causa ningún efecto en el corazón del hombre. Lo que causa el efecto en el corazón del hombre es conocer al Cristo Redentor, conocer al Cristo hecho hombre, al Dios hecho hombre, conocer al Señor como Salvador, recibirlo en el corazón y ser templo y morada de Él, que Él habite dentro de nosotros. Eso es lo que mucha gente necesita conocer. No al Cristo histórico, sino al Cristo Redentor y al Cristo Salvador. Y ese es el propósito de esta enseñanza. Así que, número uno, la Biblia nos dice que la maldición del pecado que había sobre nosotros recayó sobre Jesús en la cruz. En Gálatas 3:13, vaya conmigo al libro de Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Gloria al Señor. Gálatas 3:13 dice la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Lo que trajo el pecado a la humanidad fue maldición. La maldición de la muerte, la maldición de la enfermedad,
maldición sobre la tierra, maldición sobre la creación, imperfecciones, violencia, pecado, desenfreno. Todas esas maldiciones son producto o fruto del pecado del hombre. Y esa maldición que había sobre la humanidad, dice la Biblia que Cristo se hizo por nosotros maldición, pero no una maldición únicamente simple, sino que la maldición de la cruz. Había una maldición sobre la persona que fuera crucificada. Y dice la Biblia que el Señor se hizo maldición por nosotros, hecho, dice la Biblia, por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que sea colgado en un madero. De manera que la maldición del pecado que recaía sobre nosotros, como cantábamos hace un momento en este cántico: tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, donde habla de que el Señor tomó el lugar de nosotros, el lugar que a usted y a mí nos correspondía. El Señor tomó ese lugar y se hizo maldición por nosotros. Ahora, la flagelación que Jesús sufre en la cruz, yo quiero invitarlo a Salmo 22, Salmos capítulo 22, y vamos a estar leyendo del verso 11 al verso 18. Salmo 22, 11 habla, vamos a leer parte de los sufrimientos de Jesús en el Calvario. Dice la Biblia: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, habiendo sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí vemos parte de lo que el Salmo 22 nos dice, de los sufrimientos del Señor en el Calvario, de los sufrimientos del Señor en el recorrido al Calvario, en el recorrido a la redención de nuestras almas. Debe de haber un eterno agradecimiento en el corazón del hombre, y entender y comprender, pueblo de Dios, primeramente nosotros que ya hemos entendido la gracia de Dios, que nosotros hagamos lo que hagamos, demos lo que demos para la obra o hagamos para el Señor, nunca podremos pagar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y debe de haber un eterno agradecimiento en nuestras almas, en nuestra vida, entendiendo lo que el Señor hizo. Yo quiero dar más o menos un resumen de estos versos que nosotros acabamos de leer, y le he titulado La flagelación de Cristo en el Calvario. El flagelo de Cristo que sufrió en el recorrido hacia el Gólgota.
Número 1, dice Mateo 26, 39 al 42, que Jesús se sometió a la voluntad del Padre camino al Calvario. La primera, el punto de partida de Jesús hacia el Calvario es el Getsemaní. Y es en el Getsemaní donde lo vemos al Señor de rodillas, lo vemos al Señor orando, lo vemos al Señor diciendo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque el Señor comienza diciendo en ese pasaje: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, le dijo a aquel grupo de discípulos que había llevado, mientras tanto que yo voy y oro. Y el Señor ora al Padre, se postra delante del Padre, va de rodillas delante del Padre, y dice que su sudor comenzó a sudar, y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían. Y dice que él oraba diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo digo, sino como tú. Lo primero que vemos es un sometimiento absoluto al Padre, no queriendo él hacer su propia voluntad, sino que en esa humanidad autoimpuesta, en esa humanidad que él quiso someterse, en ese cuerpo humano donde él quiso entrar, en esa humanidad él se sometió al Padre hasta el último momento. Desde ahí lo vemos al Señor en el Getsemaní diciendo: no se haga como yo digo, sino como tú, hasta la última palabra que dice: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es un recorrido de sometimiento al Padre, es un camino haciendo la voluntad del Padre. Y yo creo que nosotros, como pueblo de Dios, a eso estamos llamados: a no hacer nuestra propia voluntad, a no vivir conforme a nuestro propio querer, sino que también decirle al Padre: no se haga como yo quiero, sino, Padre, como tú dices. El sometimiento de Jesús al Padre es una enseñanza para que nosotros también estemos sometidos en este recorrido, ya no al Gólgota. El recorrido del cristiano ya no es al Gólgota, sino que nuestro recorrido es a la Nueva Jerusalén. Y en ese recorrido que nosotros vamos, ya no a la cruz, sino, gloria al nombre del Señor, al gozo eterno, en ese recorrido, con cada paso que damos, no se haga como nosotros decimos, sino como Dios, nuestro Padre, lo quiere. Lo segundo que vemos aquí, que dice la Biblia que Jesús fue desnudado delante de los pecadores, simbolizando que Él sufrió la vergüenza de nuestros pecados. En el Salmo 22, 18, el que acabamos de leer, en ese versículo 18, dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. El Señor es desnudado, su ropa arrancada de su cuerpo, y queda al descubierto delante de los pecadores, simbolizando de que la vergüenza de nuestro pecado el Señor la llevó. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros, como pueblo de Dios, cuando venimos delante del Padre, ya no venimos desnudos, venimos cubiertos. Hay una cobertura en nuestra vida, la cobertura de las vestiduras de un nuevo hombre, de una nueva naturaleza. Pero para que nosotros nos acercáramos a Dios cubiertos,
con una vestidura de un nuevo hombre, de una nueva naturaleza en Cristo, alguien tuvo que ser desnudado. Para que la vergüenza de nuestra desnudez, como dice Apocalipsis, no nos presentáramos nosotros delante del Padre desnudos, sino nos presentáramos delante del Padre con ropas de perdonados, con vestiduras blancas, con vestiduras de lino fino resplandeciente. Pero para que nosotros nos presentáramos así cubiertos, el Señor tuvo que ser desnudado. Lo tercero que vemos que dice que sus espaldas fueron heridas, simbolizando que Él cargó el pecado de todos nosotros. Y yo quiero que ahí en su casa, ahí donde usted está escuchando esta palabra, donde usted está estudiando conmigo esta palabra, nos vayamos a Isaías 53:6. Isaías 53, versículo 6. La palabra de Dios, aleluya, nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, mire lo que dice, cargó en él. Dice la palabra, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice la palabra, mas Jehová cargó en él, el Señor cargó en sus espaldas, cada latigazo en sus espaldas, cada herida en sus espaldas, simboliza que el Señor cargó nuestros pecados en él, que Él llevó nuestro dolor, que Él llevó nuestras enfermedades, que Él carga con nuestros problemas, con nuestras dificultades, como predicábamos la vez pasada. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Porque es en las espaldas, cual buen pastor que sale por aquella oveja perdida, que dice que la halló, la tomó, curó sus heridas, la cargó en sus hombros. Así nosotros llegamos al Señor heridos, llegamos al Señor debilitados. Pero cuando en este camino quieren venir pruebas, quieren venir luchas, quieren venir circunstancias, hermanos, nosotros tenemos que traer nuestras cargas a aquel que las llevó. Mas Él cargó el pecado de todos nosotros. Aquel que cargó el pecado de todos nosotros en sus espaldas, también Él carga las circunstancias, carga nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. Cualquier situación, no hay por qué andar agobiados, por qué andar cargados, porque alguien fue herido por usted y por mí. Poderoso el nombre del Señor, para que nosotros descansemos. Así dice la Biblia: y hallaréis descanso para vuestra alma. En Él descansamos, descansamos en su gracia, descansamos en su perdón. Mucha gente cargada por el pecado, cargada por el pecado pasado, o cargada por las preocupaciones. Ya no tienes por qué estar cargado. Alguien cargó todo pecado, el pecado de todos nosotros, en sus espaldas. Cada herida debe de recordarte eso, para que haya descanso, para que tengas paz en el Señor. Pero también, amados hermanos, las heridas
que hicieron las espinas en su frente, esas heridas, bendito el nombre del Señor, y aquella corona de espinas que fue incrustada en sus sienes. Cada herida que hicieron esas espinas en su frente significa que Él ni siquiera se acuerda ya de nuestros pecados. En Hebreos capítulo 10 verso 16, yo quiero que vaya conmigo, y me gustaría que allá en casa, después ya con paciencia, tome un lápiz y vuelva a ver más detenidamente esta palabra, y cada versículo que yo le voy dando, vaya usted marcándolo en su Biblia o escribiéndolo en alguna notita ahí, porque estos versículos son importantes, estos versículos son necesarios. Hebreos capítulo 10 versículo 16 al verso 18, dice la palabra: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, dice, las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ese versículo 17 dice: y nunca más me acordaré. Cuando esas heridas, esas espinas hicieron sangrar las sienes del Señor, donde están los pensamientos, donde están los recuerdos. Por eso es que dice la Biblia: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Por eso es que dice la palabra: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y ya no estáis, dice, conforme a los pensamientos de este siglo. Porque ahora nosotros tenemos la mente del Señor, donde dice: y pondré mis leyes, escribiré mis leyes en vuestros corazones y en vuestras mentes. Porque las heridas del Señor en sus sienes simbolizan que ni siquiera Él se acuerda ya más de nuestros pecados, dice, y de nuestras transgresiones. Yo creo que esto es un llamado para nosotros que estamos perdonados en la gracia. Muchos cristianos, muchos creyentes en los caminos del Señor jamás sienten el perdón de la gracia. Jamás viven en esa felicidad de ser perdonados, porque nunca son libres de los pensamientos del pasado, de las ataduras con que el Señor los trajo, de los pecados con que vinieron al Señor y que fueron perdonados. El diablo utiliza solamente las cosas del pasado, porque el diablo no las olvida. El diablo no te puede atacar por tu presente, porque ya estás perdonado. No te puede atacar por tu futuro, porque no lo conoce. El diablo solamente puede atacarte y señalarte por tu pasado. Pero hoy vengo a decirte, en el nombre del Señor, que dice el Señor aquí, que Él fue herido en su mente para que, aleluya, porque Él ni siquiera se acuerda ya de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Poderoso el nombre de Jesús, aleluya. Puedes levantar tu mano allá donde estás y decirle: gloria a Dios, te doy gracias, Señor, porque tú me has perdonado. Mientras el diablo jamás olvida tu pasado, hay uno que fue herido en su frente para ni siquiera acordarse ya más de tu pasado. Por eso hoy, en el nombre del Señor, hoy le digo a usted, amado hermano, seamos libres del pasado. Seamos libres de esas transgresiones del ayer. Porque alguien ya no se acuerda más. Poderoso el nombre del Señor. Las heridas en sus manos
significa que estamos seguros en Él, que nadie puede arrebatarnos de su mano. En Juan capítulo 10, 27 y 28, le doy estos pasajes y yo los quiero leer con usted porque quiero también darle tiempecito para que lea conmigo. Juan 10, 27. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Dice: y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y aquí las heridas en sus manos nos recuerdan esto: y nadie las arrebatará de mi mano. Esos clavos que traspasaron las manos del Señor es para decirte a ti que nosotros que estamos en las manos del Señor, que nosotros que estamos en sus manos, dice la Biblia, nadie nos arrebatará de su mano. Gloria al nombre del Señor. Nosotros como humanos muchas veces se nos desprenden o se nos caen cosas de nuestras manos. Quizá la hermana mientras lava la vajilla se le derrama un plato y se quiebra. Nosotros usando alguna herramienta quizá se nos cae. Pero dice la palabra: el que esté en mis manos, dice Dios, dice el Señor, el que esté en mis manos, nadie lo arrebatará. Es una protección, es una seguridad. No es por si acaso, ahí no hay duda, es que es una seguridad. Nadie lo arrebatará de mi mano. Nosotros estamos en las manos del Señor. Las manos de Cristo fueron clavadas para recordarnos que nosotros que estamos en sus manos, nosotros no tenemos que tener temor. No perderemos nada. No se nos perderá ni un cabello de nuestra cabeza, porque estamos en las manos del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Pero no solamente el Señor ora en Getsemaní, no solamente desnudado, no solamente sus espaldas son laceradas, no solamente sus manos, sino que también sus pies. Y las heridas en sus pies nos hablan de la guianza para nuestras vidas. En Lucas 9:23, este pasaje quiero que lo leamos. Lucas 9:23. Poderoso el nombre de Jesús. Dice la palabra: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, dice, y sígame. Habla de ser guiados. Habla de que Jesús va adelante. Si yo voy siguiendo a alguien es porque va delante de mí. El Señor no viene detrás de nosotros. Nosotros vamos tras de Él. Juan el Bautista decía: viene uno tras mí. Pero nosotros decimos: va uno delante de mí. Y cada paso que Él da es una alianza para usted y para mí. Cada dirección que Él toma es el momento de también tomar esa misma dirección. Cuando nosotros venimos a Jesús, ya no andamos conforme a nuestros pensamientos, ya no andamos conforme a nuestras decisiones, no andamos conforme a los deseos de nuestro corazón. Desde ese momento nosotros decidimos seguir a Jesús, cargar la cruz y seguirle todos los días. Ya no conforme a nuestros pasos, sino los pasos del Señor. Él le dijo a Pedro cuando era joven: ibas a donde querías, hacías lo que tú querías, te ceñías e ibas donde querías.
Pero ahora, dice, te ciñe otro e irá donde tú no quieras. Ya nosotros ya no estamos conforme a nuestros deseos. Ahora estamos ceñidos al Señor y nosotros le seguimos a Él. Las heridas en sus pies es para no andar conforme a nuestros propios pasos. Pero hay algo también en esto. Paso que el Señor da es paso seguro. Jamás tropezaremos. Jamás tropezaremos ahí. Porque el Señor nos guía a nosotros. Y termino con las heridas en su costado. La herida en su costado nos habla de su amor por nosotros. Él dio hasta la última gota de sangre por amor a nosotros. En Juan 19:34 dice que aquel soldado, aquel que estaba ahí al pie de la cruz, dice que clavó su lanza en su costado. Y dice que cuando clava la lanza en su costado, dice que sale sangre y agua, simbolizando que el Señor derramó hasta la última gota de sangre por nosotros. Poderoso el nombre del Señor. Y yo quiero terminar hablando de la posición de Cristo en la cruz. La posición del crucificado. Él muere de brazos abiertos, significando que recibe sin excepción a todo pecador. Él muere de brazos abiertos, diciéndole a todo pecador: yo perdono, no importa quién eres, de dónde eres, cuál es tu posición económica, raza, tu posición social. Muere de brazos abiertos. Pero también morir de brazos abiertos significa que murió voluntariamente por todos nosotros. En Juan 10:18 dice: yo doy mi vida, nadie me la quita. Él voluntariamente, con sus brazos abiertos, decidió morir por nosotros. Muere con la cabeza hacia abajo, simbolizando que bajaba la mirada ante el Padre, porque Él cargó la vergüenza de nuestros pecados. Poderoso el nombre del Señor. El Señor baja su mirada, baja su rostro, simbolizando de que todos esos pecados que Él cargó la vergüenza. Ningún pecador puede levantar la mirada y poder ver a Dios en sus pecados. Solamente el pecador arrepentido, el pecador perdonado, aquel que bajó el rostro por ti, lo hizo para que tú lo pudieras levantar y pudieras ver el trono de Dios. Alguien bajó la mirada delante del Padre. Por eso cada vez que nosotros levantamos nuestra mirada hacia arriba, es porque alguien bajó la mirada por nosotros. Nosotros no podíamos ver en nuestros pecados. Dice que los pecados han hecho separación entre Dios y el hombre, pero esa separación, el Señor, al bajar la mirada, fue rota. Al bajar el rostro, el Señor rompe esa barrera. Por eso cada vez que tú levantes tus manos y levantes tu mirada hacia el cielo y adores al Padre, dale gloria al Señor de que alguien bajó el rostro para que tú pudieses ver a Dios. Por eso es que cuando el Señor está en la cruz, Él está, una de las palabras que Dios dice en la cruz, que el Señor dice en la cruz es lama lama sabatán. Ahí no le dice Padre mío, ahí le dice Dios mío. Porque en ese momento el Señor está cargando el pecado de todos nosotros. Y en ese rostro que Él decae delante del Padre, es para que nosotros, como dice la palabra, que Él es quien levanta tu cabeza.
el que levanta tu cabeza. Tu gloria, dice, y el que levanta tu cabeza. Pero también Jesús murió con sus pies cruzados, significando que Él sufrió la trampa del pecado para que no haya tropiezo en nosotros. Y yo voy a terminar con Mateo 11:6. Vete conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 11 y versículo 6. Dice la palabra de Dios: y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Allá en el Salmo 22, el que leímos, dice: porque red me han tendido, me tendieron lazo, me han rodeado cuadrilla de malignos, hablando de la trampa del pecado. Por eso es que el Señor muere con sus pies cruzados, representando que Él nos libra a nosotros de las trampas del maligno, de las trampas del pecado. Aquel que murió de brazos abiertos, de pies cruzados y con su rostro hacia abajo, muere con sus brazos abiertos para recibirte. Muere con su rostro hacia abajo para que tú lo puedas levantar delante del Padre. Muere con sus pies cruzados para decirte que Él te libra de todas las trampas que el enemigo pueda poner. Y para también decirte que en Él no hay tropiezo. Por eso dice: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Así que podemos seguir hablando de tantas cosas tan profundas del sacrificio de Cristo, pero el tiempo nos haría falta. Por eso hoy, amado pueblo, con esto que hemos hablado o que hemos aprendido hoy, bendito el nombre del Señor, hablando de la flagelación de Jesús. ¿Por qué sufre sus heridas en cada una de sus partes? ¿Por qué el Señor muere en la posición que muere en la cruz? Solo nos queda darle gracias a Dios. Y aquellas personas que no conocen a Jesús puedan también acudir no al Cristo histórico, sino al Cristo redentor, al Cristo que perdona, al Cristo que salva y que santifica la vida del hombre por medio de su sangre. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mientras estamos orando, yo quiero que pasen los hermanos y vamos a terminar adorando al Señor con ese cántico, hija, que cantaste al final. Gloria al Señor. Sí. Gracias sublime. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por el sacrificio en la cruz. Te doy gracias, Padre, porque las heridas, Señor, que sufriste por mí, tú cargaste mi pecado en la cruz, cargaste el pecado de toda esta humanidad. Oramos para que aquellos que no te conocen como el Cristo Redentor, que solamente conocen la historia pero no tienen una relación personal contigo, puedan sus vidas, sus ojos abrirse y puedan en el nombre del Señor conocerte a ti, Señor. Padre, que esta palabra de este día, que esta palabra, Señor amado, transforme nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. Todo este pueblo precioso que está allá en sus hogares, todo este pueblo, Señor amado, que está en sintonía de esta palabra, mandamos esa bendición. Mandamos, Padre Santo, esa oración allá por mi hermano Otto Lemus y su familia, allá, Señor amado, en Palestina, Padre. Pedimos por él, por su familia. Pedimos por todos los pastores, Señor amado,
de todas las congregaciones y todo el pueblo de Dios que se reúne en sus hogares para adorar tu nombre. Bendice en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nos despedimos adorando al Señor con este canto, Gracia Sublime.